Hoy es el Día Internacional de las Personas con VIH-Sida, justamente para sensibilizar de qué estamos hablando y sobre todo evitar la transmisión y de cómo además acceder a los tratamientos, a los mejores medicamentos. Bueno, algunos de los temas que vamos a tratar hoy en Ciudad Viva, con un estudio además adelante específicamente sobre las madres, las gestantes con VIH. Tenemos el gusto de recibir, y ya están con nosotros en el estudio, a Juan José Meré. Es sociólogo y además representante del Fondo de Población de Naciones Unidas, asesor además en el tema, ¿no? Muchísimas gracias, Juan José, por estar acá. Y también María José Fraga, de la Red de Personas con VIH. Un gusto. Igualmente, muchísimas gracias. Y gracias también por estar acá. Bueno, ambos tienen una larga trayectoria en todo esto que tiene que ver con concientizar, en el caso de ustedes, estudiar, Juan José, esto de qué es vivir con VIH. Si quisiéramos un panorama general, ¿no? Mundial y después aterrizando a Uruguay. Bueno, quiero reconocer delante de la audiencia que tú también tenés una larga trayectoria en abordar estos temas en momentos en que para muchos comunicadores era difícil abordarlo. Y tú lo tocaste siempre con mucha delicadeza, pero derecho al hueso. Y eso es un reconocimiento, porque para poder enfrentar al VIH, para poder dar esa respuesta adecuada, los medios de comunicación juegan un papel clave para desmontar los prejuicios que todavía existen, y el estudio lo trae, para traer las formas correctas de informar sobre la transmisión y la prevención. Entonces, yo digo, el reconocimiento es mutuo. Gracias. Tú sabes que hoy el lema de ONU-SIDA para este Día Mundial del SIDA es desigualdades, poner el foco en las desigualdades, igualdad ya, y eso viene muy bien para América Latina, sobre la cual podemos decir que si bien en todo el mundo las nuevas infecciones descendieron de 44%, que es un gran logro, en América Latina las nuevas infecciones crecieron de 5%. Esto está asociado, o algo tiene que estar asociado, a que América Latina y el Caribe son el continente más desigual del planeta. Y las desigualdades impactan en el acceso a la salud, en el acceso al testeo oportuno, que es la única manera, ya pasamos el aviso, que es la única manera de saber si yo tuve en algún momento contacto con el virus en alguna relación sexual no protegida. La única manera es hacer el test. Y como tú decías previamente con Tania, hoy en la explanada de la Intendencia de Montevideo tienen la oportunidad de hacerlo gratuito y confidencial. Entonces, el panorama es que en América Latina tenemos que hacer un gran esfuerzo y preguntarse por qué, si en el resto del mundo hay una disminución de las nuevas infecciones, qué pasa en nuestro continente, qué pasa con la homo-lesbo-transfobia, qué pasa con la desigualdad de acceso a la salud, qué pasa con la pobreza. Es verdad. María José, vos lo vivís como representante también de las personas que conviven con VIH. ¿También tenés esa percepción de que la gente sigue en el fondo sin tomar conciencia, sigue teniendo relaciones sexuales sin cuidarse? ¿O cuál es el problema mayor que ustedes detectan en el marco de esa desigualdad que hablaba Juan José? Sí. A ver, creo que en términos generales hay como una baja en la percepción de riesgo, ¿no? Sobre todo si nos enfocamos en las poblaciones más jóvenes. Es cierto que hemos vivido muchos años sin campañas sostenidas en el tiempo que nos recuerdan que el VIH sigue existiendo, ¿no? Que no es algo del pasado. Por otra parte, también vemos que el uso del preservativo no se usa siempre, y hace 40 años que venimos hablando de preservativo y no es efectivo. Hoy por hoy hay otras estrategias de prevención que está bueno que las personas lo sepan para que lo puedan demandar, que es un abanico, una estrategia de combinar
para que las personas puedan prevenir de la manera que les quede más cómodo el VIH. No centrarnos pura y exclusivamente en el preservativo, ¿no? ¿Y cuáles son esas otras maneras? Y empezamos por salud sexual integral para empezar. Después, bueno, tenemos lo que es el test, el diagnóstico precoz, porque si yo tengo un diagnóstico precoz, voy a empezar un tratamiento. El tratamiento es una herramienta de prevención porque si yo llego, que es lo que apunta el tratamiento y lo que consigue el tratamiento, tener una carga viral indetectable. Esto quiere decir que no tengo virus circulando en sangre. No transmito el virus, así no me cuide, así no use preservativo en las relaciones sexuales. No previene las otras ITS, pero en lo que hace el VIH, el tratamiento es una herramienta de prevención. Por eso la importancia de diagnosticarse. Y después tenemos lo que es la profilaxis preexposición, que es para aquellas personas que, bueno, que tienen varios encuentros sexuales, con personas que de repente son, más encuentros casuales o que se sienten más seguras a la hora de practicar sexo, que es una toma de medicación, que eso, no es una prescripción más, esto tiene que entrar dentro de una vinculación con un médico que le indique el PrEP y que le haga el seguimiento y los controles correspondientes cada tantos meses. Pero bueno, creo que es importante que las personas empiecen a saber y a poder demandar lo que es la profilaxis preexposición. Claro. Recién me quedé colgada pensando en uno de los comentarios de que no hay campañas, se ha enlentecido, ¿no? Ese recuerdo permanente que es de la necesidad de cuidarnos, de estar atentos. Y pienso también en una cosa más global que decía que, claro, ha habido otras urgencias. Pienso en la pandemia, pienso a nivel más global lo de las guerras, que también ha desviado el punto central o uno de los puntos de preocupación. Esto es así en cuanto, por ejemplo, recursos. ¿También está pasando en Uruguay? Claro, todos los recursos se fueron a la pandemia. Bueno, en un artículo que habíamos elaborado le poníamos detrás de esta pandemia la otra epidemia. La otra epidemia es la que nunca se fue, que es la epidemia del VIH. Y ciertamente lo que tú acabas de decir, todos los recursos sanitarios y también económicos que se vincularon durante 2 años a la pandemia, impactó en todas las enfermedades crónicas y enfermedades infecciosas. En ese sentido, retomando lo que decía María José sobre la importancia del testeo, para que todos los que nos están siguiendo aquí en TV Ciudad sepan que el nivel de testeo que había prepandemia, que fue más de 500.000 test, más de 500.000 de test que se realizaron del VIH en el 2019, ese nivel de testeo no se ha recuperado. Y es preocupante porque sigue habiendo la misma cantidad de personas detectadas, diagnosticadas con VIH, con menor cantidad de test realizados. O sea, que quiere decir que el famoso, la positividad ha seguido y se ha incrementado. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo como organizaciones de la sociedad civil, como cooperación. Bueno, los actores públicos tienen que hacer un gran esfuerzo para promover un testeo gratuito, anónimo, confidencial, que termine rápidamente en la vinculación con algún centro de salud, el centro de salud de la persona, porque tenemos una oportunidad única como país para que esa persona que se testea positivo, poder tomar la medicación, porque esa es la indicación, testear y tratar, y además generar un impacto en la salud pública, en la salud colectiva, porque la persona no transmite el VIH cuando tiene la carga viral indetectable. Indetectable igual a intransmisible, un concepto que revoluciona lo que es la prevención. ¿Cuántos nuevos casos se dieron? Bueno, hoy lo sabremos en la CONACYDA, pero anualmente estamos en 850, 900 personas. Hoy los datos se
se van a dar en un ratito, vamos a participar de la Comisión Nacional de SIDA, ahí se dan los datos, pero no hay grandes sorpresas. ¿En el perfil de la población? En el perfil de la población es una epidemia con cara de varón, entre los 25 y 40 años, y una población masculina que básicamente en su mayoría tiene relaciones sexuales con otros varones, lo que no quiere decir, como hablábamos anteriormente, exclusivamente. O sea que allí hay algo para pensar en las estrategias. 2 estudios que hicimos sobre varones desde UNFPA y ONUCIDA muestran que los varones que tienen relaciones sexuales con varones en algún momento también lo tienen con mujeres. Entonces ya no alcanza con decir las identidades, homosexual, heterosexual, gay, hay que hablar de prácticas sexuales que son diversas y múltiples. Bien, me quedo pensando con muchas, creo que vamos a profundizar en otro momento sobre ese estudio de las prácticas sexuales, pero hay un estudio que ustedes realizaron respecto a la transmisión de madres a hijos y sobre todo cómo viven las madres gestantes que son portadoras, ¿no?, de VIH en el momento de, o de encargar un niño o ese tránsito por el sistema de salud, que me parece que tiene como varias aristas, ¿no? Sí. En principio, y una acotación cortita, es que nosotros, por lo menos sociedad civil, evitamos utilizar la palabra portador. Bien. ¿Por qué? Porque portador tiene como una connotación negativa. Yo qué sé, portaba un arma blanca, portaba una bomba, ¿no? Entonces es como poner el peligro en las personas con VIH. Entonces preferimos como el uso de las personas con VIH. Con VIH. Las mujeres con VIH que deciden ser madres y lo son invisibilizadas, ¿no? O sea, son tenidas en cuenta a la hora de los datos epidemiológicos, pero cómo transitan la elección, el elegir ser madres, el cursar el embarazo y el puerperio, es algo que, que ha estado como, bastante invisibilizado. Es por eso que las organizaciones, tanto Red, Compañeros de las Américas, UNFPA, ONUCIDA, decidimos hacer esta pequeña investigación en 50 mujeres que, con la característica de que hubieran sido madres en estos últimos 5 años y que su primer hijo fuera después del diagnóstico. Y como se habían tenido apoyo, cómo se habían sentido, si habían recibido información, si habían sido acompañadas, el tema de algo fundamental, que es el tema de la lactancia materna, que para las mujeres que no pueden dar la teta en una sociedad donde te impulsa, que te dice que dar la teta es dar lo mejor de vos, es como una sensación de extranjería y esa presión también de que ¿y por qué no das? Mala madre. Sí, el juicio, ¿no? El sentirse juzgada por no dar. Entonces, es por eso que elaboramos esta encuesta, este estudio, y en 50 mujeres, y un buen número para la cantidad de mujeres que han sido madres o han decidido ser madres. No, en mujeres, general, el sistema público privado. Sí, público, privado, o alguna de sanidad policial, sanidad militar. ¿Y qué dicen? ¿Qué surge de ese estudio? ¿Cómo lo transitaron? ¿Tuvieron información del personal sanitario? ¿Cómo fueron tratadas, no? Porque... Sí, hay algunos datos que nos llaman la atención, como por ejemplo el hecho de que solo el 50% recibió información sobre la supresión de lactancia. O sea, a las mujeres no les dicen, mira que te vamos a dar una medicación, no, es como hacer el acto.
de darle la medicación y bueno. Porque una de las cuestiones, además, importantes, por lo que tengo entendido, corríjame, es que no hay que darle pecho para evitar esa transmisión de madre a hijo. Y que además en Uruguay prácticamente había desaparecido. No sé si cómo está ahora la situación, la transmisión vertical. La transmisión vertical, ahí lo podemos decir, el Uruguay está transitando hacia un gran logro, que es la eliminación de la transmisión vertical. Pero los 2 últimos años, la transmisión de la mamá al bebé se dio por lactancia. Entonces, esto que trae María José es muy importante. Seguramente, por la auditoría que se han hecho de los casos, lo que hemos conversado con el programa de VIH, es que esas mamás adquirieron el VIH después del parto. Entonces no lo supieron y transmitieron el VIH. Pero ahí también hay algo de lo que dice María José, y es que de esas 50 mujeres, más de la mitad no les dijeron la importancia de reemplazar la lactancia por la mamadera y de cuidarse durante mucho tiempo, incluyendo las madres que no tienen VIH, de explicarles que durante el puerperio tienen que seguir cuidándose. Y algo que veo que están las placas en pantalla, algo de lo que traía María José, ¿por qué es importante hablar de la lactancia? Porque en esta sociedad en la cual la que no da pecho es mala madre o mal mirada o se le juzga o se le pone un prejuicio estético muchas veces de que por qué no le da, porque se está cuidando, hay que enfatizar, ir más allá de eso y decir que el apego, el vínculo, los afectos se dan de otra manera. No es solamente con la única manera. No es la única manera, porque el cuidado, la mirada, el cariño con que le da el biberón, el piel a piel. Me acuerdo cuando estábamos construyendo los mensajes, lo que decía María José, el olor de la mamá, el olor del bebé, mirarle los ojos. Hablarle. Y todo eso construye un vínculo afectivo y que no está mediatizado por la teta. Pero hay que desculpabilizar a todas estas madres. ¿Y quién tiene la primera responsabilidad? Y el sistema de salud antes, durante y después. Claro. Te preguntaba porque a veces la gente no tiene por qué saber que dar pecho es esa transmisión que hay que evitar, digamos. La lactancia es una de las vías de transmisión. O sea que la mitad no recibió información sobre eso. No. Y después también algo que capaz que como que lo que más llama la atención, que todavía 60% de las mujeres que respondieron le siguen aconsejando no tener hijos. Exacto. Hoy por hoy, una mujer con VIH diagnosticada en el embarazo o ya previo que decide embarazarse puede tener un hijo sano. Tenemos medicación súper efectiva, los niños salen negativos. Aún así, con toda esa evidencia, se sigue incluso culpando, juzgando a la mujer que decide ser madre. Y después de que tienen un hijo, incluso le siguen sugiriendo ligate las trompas. O sea, hay como una vulneración hacia el derecho de ejercer y de elegir ser madre. Por eso la campaña esto es derecho a ser mamá. Yo tengo el derecho a elegir cuándo, cómo y con quién tener hijos, a pesar de mi condición de VIH. Que no es una condición para que mi hijo nazca con VIH. Claro. Exactamente. Me llamó la atención un par de datos. El vínculo con las familias, no todas tenían apoyo. El vínculo con las parejas, muchas se iban. Sí. Creo que cuando se da, ¿qué pasa? Muchas veces el diagnóstico se da durante el embarazo, en las mujeres embarazadas. Esos son unos datos que no podemos contrastar con los datos que de repente larga el Ministerio de Salud Pública. Y creo, es mi interpretación, creo que
mujeres que son diagnosticadas durante el embarazo por el estigma que todavía hay y la discriminación, los varones se van, ¿no? Porque acá, digo, en muchos aspectos como que tenemos como una cuestión como bastante hipócrita de no discriminamos, ¿no? Pero la realidad es que la sexualidad de las personas con VIH es bastante compleja, ¿no? O sea, yo tengo amigos con VIH, pero a la hora de ejercer la sexualidad, y es un tema recurrente, sobre todo en las mujeres, porque parece que con un diagnóstico positivo se termina la sexualidad, porque bueno, ¿quién me va con quién voy a salir? ¿Quién me va a aceptar? ¿Lo digo, no lo digo? Y si bien, digo, hay parejas que van muy bien y no hay problema, también es cierto que hay un porcentaje que, si lo hubiera sabido, no salíamos. Sí, sí. Tengo una pregunta desde la total ignorancia. ¿Qué pasa con esas madres que ya tienen un pronóstico, que ya saben que tienen VIH y quieren tener hijos? El riesgo pienso, en el caso del varón, la pareja, digo, tiene que no usar preservativo o usan otros métodos. Digo, pensando en también sí. Bueno, en la gente que nos está escuchando. Cuando en este caso el varón es negativo, lo que se utiliza es la profilaxis preexposición. El varón toma la medicación, esto que hablábamos, que es para prevenir, son los que se le llaman las parejas serodiscordantes, donde uno es positivo y otro es negativo. Entonces el varón toma medicación y así evita adquirir el VIH. Exactamente. Y la mujer al mismo tiempo es tratada, lo que con esto de indetectable e intransmisible, o sea, se reducen a cero las posibilidades de transmisión dentro de la pareja. Bien. Lo que pasa es que, bueno, el VIH no olvidemos que tiene una carga social que todavía no hemos podido como derribar, ¿no? Como claro. Y en la situación inversa es lo mismo. Digo, si el hombre es positivo, si tiene VIH y la mujer no, la misma. Exactamente lo mismo. Tendría que la mujer, en el caso de tener... querer tener familia, tomar la medicación sí, y no hay problema. Sí. Y acá, porque tenemos que ir cerrando, se nos acaba el tiempo para un tema que es realmente tan amplio, pero tenemos que volver para hablar para otros temas también. ¿Están recibiendo la medicación de calidad? Porque en un tiempo no se recibía buena medicación, tenían efectos que eran... muy complejos, que la gente tampoco los quería tomar por el tipo de medicamentos que daban. ¿Eso, el acceso a los tratamientos y a la medicación, hoy está liberado? ¿Es bueno en Uruguay? Sí, sí, bueno, y yo creo que hay que nombrar una última circular que hubo de ACE, en la que trae un nuevo medicamento coformulado que permite la profilaxis preexposición, es decir, las personas sanas tomar la medicación para no infectarse si no usan el preservativo, que no puede ser, como decía María José, la única estrategia, porque en todo el mundo no le podemos pedir a todos los varones, cualquiera sea su condición, que siempre usen condón. Es como pedirle a las mujeres que para evitar el embarazo usen, cualquiera sea su condición, un solo método. Hay que cambiar un poco el paradigma. Pero la verdad que muy agradecidos de poder estar acá y poder conversar con la audiencia, porque yo creo que es interesante que decirles que está en nosotros poder controlar la epidemia y aprovechen la oportunidad de hacerse el test gratuito hoy en la Intendencia. De 11 a 19 horas. Exacto. Perdón, Juan, sí. Algo cortito. Lo que sí con el tema de los tratamientos, y hoy bajo la consigna Igualdad Ya, tenemos una dificultad entre el sector público y privado con los coformulados. O sea, los coformulados son 2 o 3 fármacos en una sola pastilla. En el sector privado, o sea, ACE está muy bien, da los coformulados. En el sector privado, muchos te dan la medicación
por separado, o sea, lo que implica mayor cantidad de pastillas. Y si querés la pastilla única te cobran un ticket diferencial. Entonces, digo, esas son las brechas que, bueno, para una igualdad y para terminar con las desigualdades y poder tener como mínimo un país libre de nuevas infecciones, tenemos que ir como trabajando todas estas diferencias, estas brechas que bueno, que hacen que se puedan dar todavía infecciones, ¿no? Y que de hecho se dan. Una enfermedad que ya terminando es prácticamente ya crónica, ¿no? Crónica. Eso es importante para lo que empezábamos a abordar el tema del VIH, era tremendo. Igual hay que prestar la atención y tener el respeto que merece. María José, Juan José, muchísimas gracias. Por favor, a ustedes por la apertura y por el espacio. Por favor.